capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 22. Vamos a hablar sobre el tema 4 realidades sobre la batalla espiritual. 4 realidades sobre la batalla espiritual. Dice la Escritura, versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. Amén. Y Cristo sigue sanando hoy en día, hermano. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, o sea, los religiosos, al oírlo, ¿qué fue lo que dijeron? Decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? Es el príncipe, o sea, así se identifica, o uno de los nombres de Satanás, Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás, o sea Belcebú, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hace unos días hablábamos acerca del contraataque de Satanás. Porque, hermanos, los que vivimos en Cristo nunca debemos de ignorar, ni mucho menos olvidar, que estamos en una guerra espiritual. Ya sea que nosotros aceptemos esa realidad o no la aceptemos, eso no cambia nada. Lo único que cambia es de que el que no cree a esa realidad espiritual se va a ver en desventaja en su vida, porque va a ser prácticamente presa de las obras de las tinieblas en diferentes aspectos de la vida. Pero sea que el hombre lo acepte o no, eso no cambia la realidad. La realidad de que hay, hermanos, un reino que se opone, hay un príncipe que se opone a Dios y se opone a las cosas de Dios. Por eso es que veíamos hace unos días atrás, tomando esa historia del nacimiento de Jesús, cómo Herodes, que en ese momento Herodes estaba siendo un instrumento del diablo, instrumento de Satanás, para tratar de matar al niño, es decir, ese cuerpo donde Dios, a través de Cristo, se reveló a la humanidad. Herodes creía que matando al niño iba a terminar con el plan de Dios. Y por eso, de manera muy astuta y engañosa, le dijo a los sabios, vayan e investiguen todo acerca del niño y después vengan y me cuentan, porque yo quiero ir también a adorarlo.
Esa es una mentira. Porque el propósito de Herodes era matar al niño y no adorarlo. Pero utilizó de engaño, de una máscara de hipocresía, hermanos, para poder cumplir los propósitos malignos que Satanás había puesto en su corazón. Gracias a Dios, mis hermanos, que Dios siempre lleva la victoria. El diablo no puede ser nunca rival de Cristo, hermano, porque no hay poder que se pueda medir con el poder de Dios. Dios es, hermanos, la autoridad y el poder de Dios no tiene paralelo sobre la faz de la tierra ni aún en el ámbito espiritual. Y por eso es que el Espíritu Santo, hermanos, intervino para deshacer esos planes del diablo que estaban en el corazón de Herodes, y el Espíritu Santo, hermanos, guió a estos sabios para que no volvieran a Herodes, sino que se fueran por otro camino, dice la palabra. Vemos ahí que el Espíritu de Dios intervino, hermanos, para guardar los propósitos y los planes de Dios. Y quiero decirle que de igual manera hoy en día, amado hermano, el Espíritu Santo se va a convertir en su aliado para que no seamos engañados por las obras de las tinieblas, sino más bien las vamos a reprender en el nombre de Jesús, con el respaldo del Espíritu de Dios. Y aquí vemos, hermanos, otro pasaje de la Escritura que nos habla de esa realidad de la batalla espiritual. Quiero, hermanos, antes de mencionar estas 4 realidades, tratar de explicar brevemente lo que significa el término batalla o guerra espiritual. El apóstol Pablo, cuando él escribe en la carta a los Efesios en el capítulo 10, da una serie de recomendaciones a la iglesia del Señor, incluyéndonos a nosotros, acerca de la realidad que hay en el ámbito espiritual. La verdad es que nosotros, hermanos, muchas veces no creemos en las cosas espirituales. Algunos no creen en Satanás, creen que es una idea de los pastores o una fábula, ¿verdad?, que alguien integró a la Biblia. Algunas personas no creen en la existencia de los demonios, no creen en la existencia de Satanás, mucho menos creerán en las obras que el poder de Satanás puede hacer en la vida de la humanidad, en la vida de la creación de Dios. Sencillamente porque no lo vemos. ¿En qué es lo que más creemos nosotros? En aquello que vemos, en aquello que tocamos. Decimos, mi mamá es una persona real porque la podemos ver, porque podemos hablar con ella, porque la podemos tocar. ¿Verdad? De la misma manera diría un hijo o un padre diría, mi hijo es real porque lo puedo abrazar, lo puedo tocar, puedo hablar con él, puedo tener de alguna manera comunicación. De la misma manera el cónyuge puede abrazar al esposo y dice, quiero ver si no eres espíritu, eres carne. Entonces abraza y dice, no, aquí está, lo puedo tocar, puedo hablar con él, puedo. En esas cosas son las que mayormente creemos porque son las cosas que podemos palpar, las cosas que podemos, hermanos, ver y tocar. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, las cosas son tan reales y quizás más reales que las cosas que vemos en el mundo. Las cosas que podemos palpar con los 5 sentidos humanos. Podemos tocar, podemos ver, podemos gustar, podemos sentir, podemos oler. Y estos sentidos que le llamamos, lo que hacen es ayudarnos a palpar la realidad, hermanos, del aspecto físico en el cual nos movemos en el plano terrenal. Pero hay una realidad espiritual. Y aunque no la veamos, no la podamos tocar, hermanos, pero sí podemos ver los efectos que tiene esa realidad espiritual en el ámbito celestial. Si hablamos de la obra demoníaca que Pablo menciona en esa carta, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades,
contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Está hablando Pablo, hermanos, de la realidad de la obra de los demonios, de los emisarios de Satanás, que juntamente con él tienen un propósito, que lo revela Cristo en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando él dice: el ladrón ha venido para robar, para matar y para destruir. Entonces, la vocación de Satanás y de los demonios que menciona Pablo, que describe Pablo en esa organización diabólica en el ámbito celestial, el propósito es destruir, el propósito es matar, el propósito, amado hermano, es traer destrucción a la vida espiritual y en todos los aspectos de la vida del ser humano y de la creación. Pero por otro lado, también, hermanos, en el ámbito celestial está el poder, la realidad de Dios, la existencia de Dios, la existencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios y es una realidad? No lo podemos ver, no lo podemos tocar, sí a lo mejor podemos oírlo, sí a lo mejor podemos sentirlo, podemos sentir su gloria, su presencia, pero el hecho de que el Espíritu Santo no tenga un cuerpo como el nuestro y no se comunique o no lo podamos ver y tocar como tocar el cuerpo de otra persona a nuestro lado, no significa que no existe. El Espíritu Santo es Dios y está en medio de la iglesia. El día de Pentecostés el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia de Cristo. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo se ha quedado con la iglesia, gloria a Dios. El Espíritu se mueve, hermano. En medio de la iglesia de Jesucristo, vive en el corazón de los cristianos, dice, estará con vosotros y estará en vosotros, gloria al Señor. Así que doblemente el Espíritu de Dios, podríamos decir, está con nosotros, dentro de nosotros y también está fuera con nosotros. Los ángeles de Dios es el ejército de Dios comandado por Él y sus ángeles contra, hermanos, Satanás y los demonios. Entonces, ese enfrentamiento de poderes, ese conflicto que hay entre el propósito de Satanás, que es matar, robar, destruir, y el propósito de Dios, que es dar vida y vida en abundancia. El propósito del diablo es llevar las almas a condenación eterna. El propósito de Cristo es salvar nuestra alma eternamente. El propósito de Satanás es condenarnos en el infierno mismo. Pero el propósito de Cristo es llevarnos a la gloria del Padre, gloria al Señor. El propósito del diablo es, hermanos, traer muerte, traer enfermedad, traer esclavitud, traer vicios, traer idolatría, traer inmoralidad, traer perdición a la vida de los hombres para que se hundan en su pecado. Pero el propósito de Cristo es quebrantar los lazos del pecado, de la muerte y de todo aquello, hermanos, que trae destrucción a nuestra vida para hacernos verdaderamente libres. Entonces, como hay, hermanos, como usted nota, hay dos objetivos. Uno es un objetivo maligno contra la humanidad y el otro es un objetivo benigno, bueno, que está de acuerdo al propósito de vida de Dios, y ese es el conflicto. Es como que hubiera guerra entre dos naciones. Por alguna causa un país se levanta contra otro. Y llega el momento cuando, después de enfrentarse de palabras, de conceptos, hermanos, llega el momento en que se enfrentan de manera militar con el propósito de hacerle daño al otro y causar la mayor destrucción posible a la otra nación. Pues así también en el ámbito espiritual. Hermanos, el propósito de Satanás está muy claro. No podemos sacar absolutamente nada bueno del diablo, hermano. No vamos a recibir en lo absoluto nada que sea bueno, positivo, constructivo en nuestra vida, sino solamente de Dios.
Entonces a eso se le llama batalla espiritual. Pablo dice, no tenemos lucha. No nos estamos enfrentando, en otras palabras, a un ejército de carne y hueso, como normalmente sucede en los conflictos de dos naciones. Sino dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados espirituales. Y nosotros podemos ver, hermanos, cómo la obra de Satanás, lo podemos ver por las evidencias. Podemos ver, hermanos, cómo la violencia, el homicidio, el derramamiento de sangre. Podemos ver, hermanos, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad. Podemos ver la idolatría. Podemos ver los altares a Satanás que se levantan, hermanos, en diferentes partes de las ciudades, de los pueblos, de las naciones, de la tierra. Podemos ver, hermanos, la miseria, el hambre. Podemos ver, hermanos, las enfermedades. O sea, todo eso que usted y yo podemos ver, hermanos, son evidencias de que hay un poder espiritual que está detrás de todo ello. Que no es simplemente que una persona esté atrapada, por ejemplo, en un adulterio o en una homosexualidad, una práctica contra su naturaleza misma, sino que hay un poder, una fuerza espiritual, hermanos, que está detrás de estas conductas destructivas en la sociedad. Ahí es donde podemos ver la realidad del poder de las tinieblas, hermano. Por otro lado, podemos ver el amor, podemos ver el perdón, podemos ver la misericordia, podemos ver la oración, podemos ver la predicación de la palabra, podemos ver, hermanos, la paz de Dios que se desarrolla en el corazón de todos aquellos que buscan al Señor. Y esa es la pugna que hay, y eso es lo que llamamos la batalla espiritual. Y aquí el Señor nos revela, hermanos, 4 realidades de la batalla espiritual que le voy a mencionar de manera puntual para que podamos orar al Señor. Primero, la primera realidad, hermanos, es precisamente la actividad y capacidad que tiene la obra demoníaca. Dice el versículo 22 que fue traído a Jesús, ¿a quién? A un endemoniado. O sea, era una persona que estaba bajo la influencia del poder de Satanás, bajo la influencia de los demonios. Y veamos, hermanos, cómo se puede evidenciar que esta persona estaba endemoniada. ¿Qué es lo que tenía? Dice que estaba ciego y mudo. O sea, por supuesto, hay causas fisiológicas para este tipo de enfermedades, la ceguera y el no poder hablar. Pero en este caso, la palabra de Dios dice que de manera muy clara que este hombre estaba bajo la influencia de Satanás y le había robado la facultad de ver y de hablar. Entonces son una evidencia clara de cómo se manifiestan, hermanos, los demonios. Muchas veces hay enfermedades que no son, hermanos, de origen fisiológico. Hay enfermedades en la vida de las personas, no digo que todas, pero hay enfermedades en la vida de las personas, hermanos, que tienen un origen demoníaco. Ya sea porque los padres, porque los abuelos o porque en algún momento determinado dieron una oportunidad, abrieron una puerta a la operación de la obra demoníaca y muchas veces afecta la vida de la persona o afecta la vida de un segundo o un tercero dentro de la misma familia. Por eso, amado hermano, nosotros debemos de ser sabios y no involucrarnos en ningún tipo, hermano, ninguna clase, ningún tipo de cosas que no estén de acuerdo a Dios y a su palabra. Tenemos que guardarnos mucho. Mire, los países estamos tan
diríamos, tan contaminados con las cosas esotéricas y con las cosas ocultas, ¿verdad? Tenemos algunos casos, algunas creencias que parecerían inocentes, que nos enseñaron los abuelos y que estuvo al flor de la, digamos, de la vida diaria en nuestro caminar, en nuestra familia, creencias, pero que realmente esas creencias tienen un origen, hermanos, de tipo diabólico, ocultista o esotérico. Hay personas que han practicado, por ejemplo, la brujería, personas que han practicado en tiempos pasados, han ido a consultar a un medium, se le conoce, esta persona que interviene entre la persona que consulta y el espíritu demoníaco que actúa supuestamente para darle a la persona una solución al problema. Entonces, muchas veces se ha practicado eso en el pasado, venimos a Cristo, no le hemos pedido perdón al Señor, no hemos reconocido que estuvimos tocando un aspecto, hermanos, tan peligroso que abrimos ciertas áreas de la vida y nos contaminamos en el ámbito del espíritu por haber consultado, hecho, por ejemplo, la idolatría, hermano, es una obra demoníaca. Lo dice la Biblia. La idolatría es una obra de demonio. Lo que hay detrás de un ídolo es un demonio. Y las personas que adoran a los ídolos no saben que detrás de ese ídolo hay una entidad espiritual maligna que sustenta ese ídolo. Es por eso que muchas personas dicen, mire, le pedí a mi santo de devoción y sabe que me contestó, fíjense. Pero usted no sabe quién le contestó. A lo mejor se tuvo una respuesta supuestamente, pero no se sabe de dónde viene esa respuesta. No viene de Dios, de hecho. Por eso es que la idolatría, hermano, es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, porque le quitamos el lugar que a Dios le corresponde y colocamos en vez de Dios una entidad demoníaca, un hombre o una persona en particular o una cosa que sustituyó al Dios que no se puede sustituir, porque Dios es Dios eterno, soberano y no tiene, hermano, sustituto. Entonces vemos aquí, hermanos, que de alguna manera este hombre se había contaminado con la obra demoníaca y quedó atrapado en la obra de Satanás, y que se evidenció a través de la ceguera y de que no podía hablar. O sea, los demonios se pueden manifestar, hermanos, a través de enfermedades, a través de ataduras físicas que son evidencias de la obra de esclavitud espiritual que estos espíritus traen a la vida de una persona. Pueden ser enfermedades, pueden ser opresiones o pueden ser posesiones. Hay una diferencia entre la opresión y la posesión. La persona que está poseída por un demonio, prácticamente esta persona está controlada 100% por, hermanos, su voluntad, sus sentimientos, su intelecto, su razonamiento, todo su ser está controlado 100% por la obra de los demonios. Así como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Menciona la Biblia que este hombre, hermanos, estaba fuera de sí, había perdido la razón, tenía una fuerza descomunal, una actitud, hermano, fuera de serie. Pero todas estas cosas que evidenciamos en la vida de este hombre, hermanos, es porque estaba poseído. O sea, hay grados de contaminación en el ámbito espiritual. Hay personas que se han entregado, de alguna manera, hermanos, se han entregado a las obras de las tinieblas, que quedan poseídos por el diablo de manera total. Su mente, sus sentimientos, su voluntad,
están completamente atrapados por la obra de las tinieblas. Y las personas que son oprimidas son aquellas personas que tienen algunas ataduras en su vida. Por ejemplo, hay personas que mienten con facilidad. Hay personas que la mentira blanca, verde, azul, ¿verdad?, está a la flor. Mienten por diferentes circunstancias. Hay mentira para tratar de salir bien de una situación, circunstancialmente, pero no se dan cuenta que esa mentira que tan fácilmente o tan inocentemente, entre comillas, se podría decir que la persona lo hace, no se da cuenta que está oprimida. Porque si hay una libertad para mentir, ya sea una mentira pequeña, mediana, grande o gigante, hermano, el pecado es pecado aunque sea pequeño o grande, hermano. Y así es la mentira es mentira, sea pequeña, mediana, grande o gigante. Hay personas que tienen ese problema, hay personas que tienen raíces de amargura, que no pueden perdonar a la persona que le hizo un daño. Esa es una opresión del enemigo, porque la persona sufre en su alma. No hay paz en su alma porque cuando recuerda o cuando viene esa idea, ese pensamiento, o cuando ve a la persona que le ofendió, amado hermano, siente como un fuego dentro del alma. Por eso es que la persona que más sufre cuando hay amarguras es la persona que las tiene. Probablemente el enemigo por ahí anda bien feliz, ¿verdad? Y el que tiene amargura está amargado, está arruinando, ha perdido el gozo, ha perdido la paz, ha perdido la tranquilidad. Bueno, mientras que la persona que le ofendió, campante por ahí, en la calle. Pero el que está amargado, esa es una atadura espiritual. Hermano, en el área sexual, por ejemplo, la persona que tiene una avidez hacia el sexo, esa es una opresión del diablo. El hombre, ¿verdad? El hombre que está inclinado al sexo, a los pensamientos, a la inclinación. Por eso es que hay mucha, hermano, pornografía hoy en día. Y no solamente de hombres que ven, sino también mujeres. Esa es una opresión del diablo. Hay muchas, y aún, hermano, los que ya profesamos ser cristianos, muchas veces somos atrapados por estas opresiones del enemigo. Hermano, hay hombres que les encanta estar en adulterio, por ejemplo. Esa es una atadura, es una opresión de Satanás, hermano. Hay jóvenes, por ejemplo, que no se conforman con tener una novia, sino que quieren tener 2 o 3. Porque tener 2 novias o 2 o 3, dicen, no, es que yo soy la persona más bonita y más simpática del barrio. Todos quieren estar conmigo. Todos quieren ser mi novia, todos quieren ser mi novio, dicen. Pero más no saben que detrás de eso, hermanos, hay una opresión o hay ataduras de índole espiritual. Hermano, aquella persona que todavía no ha creído, aún siendo cristiano y teniendo la Biblia, pero que todavía tiene rezagos de confiar en las cosas del pasado, en lo que aprendió equivocadamente en materia religiosa. Por ejemplo, algunas personas todavía siguen creyendo, hermanos, en el poder de algunos ídolos. Son cristianos, han salido de la iglesia o del movimiento religioso de donde salieron, pero todavía creen que alguna de estas entidades lo pueden ayudar. Hermano, son opresiones de las tinieblas. Enfermedades o por conductas se manifiesta, hermano, la actividad demoníaca. Entonces, esa es una realidad. Hermano, lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Por ejemplo, las guerras. Fíjese que en el libro de Apocalipsis, cuando habla de la guerra de Armagedón, dice que aparece un demonio
y de la boca salen 3 espíritus que son como ranas que van, dice, a los líderes de las naciones a prepararlos para la guerra. Ahí podemos ver, amado hermano, que la guerra, el homicidio, la destrucción de un pueblo contra otro o de un hombre que se levanta contra su prójimo son obras de las tinieblas. Son demonios que están operando. Amado hermano, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, hay una obra sobrenatural maligna que se está cirniendo sobre, hermano, nuestro país, nuestras familias. Por ejemplo, las violaciones, ya sea a señoritas, a mujeres o a niños, hermanos, son opresiones del diablo. ¿Cómo es posible que un hombre o una mujer mayor pueda pensar en alguna satisfacción de índole sexual al tocar la vida de un niño o de una niña? Hermano, eso no cabe en la razón. Y sabe, como no cabe en la razón, la única manera de explicar es que hay opresiones malignas, hermano, de Satanás, que instigan estas cosas en la vida, en la conducta de los seres humanos. Amado hermano, hay una realidad espiritual que debemos nosotros de observar, y como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que estar al margen de todas estas cosas que contaminan nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de estar constantemente, amado hermano, guardando nuestro corazón, nuestra vida de toda contaminación de índole demoníaca. Amado hermano, tenemos que estar buscando la presencia de Dios, amén. Tenemos que estar buscando la unción del Espíritu Santo, buscando la santidad, buscando, hermanos, la palabra de Dios, la comunión con el Señor, porque no estamos exentos de que el diablo contamine con los demonios, hermanos, nuestra propia vida. Y por eso es que hay muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, conductas de los hermanos que no son conductas guiadas por el Espíritu, sino son guiadas por los demonios. Y usted dirá, bueno, en las iglesias se pueden manifestar los demonios en los hermanos, sí. El que no se cuida, hermano. Habrá algunas manifestaciones porque la obra demoníaca es una realidad. Segunda realidad. Vea qué lindo esto. La segunda realidad es que solamente el poder de Dios puede romper las obras de las tinieblas. Dice la Biblia que trajeron a este endemoniado, que era ciego y era mudo, pero que dice a continuación, y le sanó. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Hermano, Cristo Jesús, Él sana toda dolencia. La Biblia dice que Él llevó en su cuerpo, en la cruz del Calvario, hermano, todo pecado, toda maldición, toda enfermedad del alma, toda enfermedad física, hermano, y aún la actividad demoníaca. Jesús tiene el poder para anular toda obra de las tinieblas. Hermano, solamente Cristo lo puede hacer porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente Él derramó su poderosa sangre, hermano, para que las obras de las tinieblas fueran anuladas, fueran destruidas. Por eso la Biblia dice que cuando le trajeron a este hombre endemoniado, Jesús lo sanó. Gloria a Dios. Y Él lo puede sanar a usted también de cualquier enfermedad, de cualquier opresión de las tinieblas, a cualquier persona. Solo Cristo libera. Solo Cristo salva, hermano. Solo Cristo sana. Solo Cristo restaura. Solo Cristo levanta del polvo al caído, hermano. Porque hay poder en su nombre. Porque Él, hermano, pagó el precio de nuestra victoria. Dice la Biblia en la primera carta de Juan, vayamos ahí a la palabra de Dios, en el capítulo 3. Dice, versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, o sea, vive en santidad,
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, el que no peca, aquí la palabra no significa que nosotros ya no tenemos pecado en nuestra vida, porque estamos en esta naturaleza, todavía somos objetos de la tentación del pecado. Pero quiere decir que aquel que no peca de manera voluntariosa, aquel que no está inclinado al pecado, aquel, hermanos, que ama la santidad, que busca agradar a Dios, que se aparta del mal, porque la Biblia dice que la sabiduría es apartarse del mal. Es decir, aquellos que viven en comunión con el Señor van a tener, hermanos, en su vida esa fortaleza espiritual para agradar a Dios, para aborrecer lo que Dios aborrece y para amar lo que Dios ama. Pero si usted y yo vivimos fuera de la cobertura de Dios, hay personas que no les gusta buscar a Dios, hay personas que no les gusta orar, que no les gusta leer la Biblia, que no les gusta ir a la iglesia, que no les gusta congregarse, que se congregan una vez a la semana y no les gusta buscar a Dios. Pues el que no busca a Dios va a estar más debilitado en su vida espiritual y más inclinado al pecado. A diferencia de aquel que permanece, dice, en él, no peca. Es decir, tendrá la fortaleza espiritual de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo para, hermanos, agradar a Dios guardándose en santidad. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, hay evidencias de nuestra comunión con el Señor a través de la justicia, es decir, a través de guardar, hermanos, el testimonio de Cristo, de la justicia de Cristo en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, hay una frontera delicada ahí en el caminar con el Señor y el caminar lejos del Señor. El amar la comunión con Dios y despreciar la comunión con Dios. Hay una línea muy peligrosa. Hay una línea invisible. Por eso dice Cristo en el versículo 8, el que practica el pecado, ¿de quién es? Algunos tienen temor de decir diablo. Pero dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. O sea, está bajo la influencia, lo que hablamos, la influencia del diablo. Porque dice, porque el diablo peca desde el principio. O sea, hermanos, la vocación del enemigo es ir en contra de Dios, es hacer las cosas que Dios, hermanos, no le agradan. O sea, Satanás, su misión es tratar, hermanos, de hacer sentir mal a Dios por sus acciones. Pero dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Cristo Jesús apareció, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Y la primera obra que Cristo deshizo a través de su poderosa sangre, hermano, a través de la victoria del Calvario, fue el poder del pecado. Gloria al Señor. Que el pecado es la puerta de entrada a toda la obra demoníaca, pero Cristo Jesús, hermano, a través de su sangre poderosa, venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás también. Entonces, cuando usted y yo estamos apegados a Cristo, hermanos, también vamos a ver la gloria de Dios. El enemigo va a querer atrapar nuestra vida, va a querer oprimir nuestra vida, pero los que estamos apegados a Cristo, sabemos en quién hemos confiado, sabemos que Cristo es el poderoso, el que quebró la espalda del diablo, aquel que hizo, hermanos, posible la victoria de los que creemos en Él, y por tanto, no vamos a permitir que el enemigo esclavice nuestra vida, sino al contrario, la Biblia dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Gloria al Señor. O sea que para el cristiano, hermano, no es que le vamos a dar la bienvenida al diablo.
sino que lo vamos a reprender, lo vamos a discernir, hermano. Mire qué importante los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es el discernimiento de espíritu. Para discernir cuál es el plan del enemigo. Como yo no lo veo, el Espíritu Santo me ha dado una antena espiritual, hermano, a través de este don que se llama el discernimiento de espíritu, para poder detectar cuál es la obra, cuáles son los planes, cuáles son las intenciones del diablo contra mi vida, contra mi familia, contra la iglesia, contra el país, contra las personas, para deshacer esas obras del diablo, hermano. La Biblia dice que Satanás, cual león rugiente, busca alrededor de nosotros a quien devorar. Ahora, nosotros dice que lo debemos de resistir con la fe puesta en el Señor Jesucristo. Amado hermano, solamente Cristo puede liberar a una persona de la esclavitud demoníaca, porque solamente Cristo tiene el poder, hermano, el dominio, la autoridad para deshacer las obras del enemigo. Si hay personas que están esclavizadas en algún área de la vida, le tengo buenas noticias. Ríndase a Cristo y Él le va a liberar. Ríndase a Cristo y Él va a romper las cadenas, porque Él lo puede hacer. La tercera realidad, la realidad, hermanos, hay una maldición aquí. La realidad de la maldición para aquel que atribuye las obras de Dios a las obras de Dios a Satanás. Mire qué delicado esto, hermano. Dice lo que sigue diciendo aquí la Sagrada Escritura. Los fariseos, versículo 24. ¿Quiénes eran los fariseos? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Porque, hermanos, el hecho de que seamos parte de un culto, parte de una iglesia, parte de un sistema, de una estructura religiosa, no significa que estamos exentos de que seamos engañados por el enemigo, manipulados por las obras de las tinieblas. Estamos hablando aquí de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una de las élites religiosas del judaísmo. Esa élite religiosa del judaísmo estaba dividida en dos partes, en dos grupos. Uno de ellos eran los fariseos y los otros eran los saduceos. Eran dos grupos que los unía el concepto del judaísmo, pero que tenían algunas diferencias entre ellos. Por eso se habían agrupado en dos. Pero eran las personas, hermanos, que se creían los más espirituales de toda la nación de Israel. Por eso la parábola que Jesús nos da dice que subieron dos hombres al templo de Jerusalén. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Entonces el fariseo se puso a orar y decir: Padre, mira qué gran persona soy yo. Mira qué santo soy, Señor. Estoy tratando de parafrasear un poco. Mira la aureola que tengo sobre mi cabeza, Señor. Ya solo me faltan las alas para volar al cielo de tu presencia. Mira que no soy como este pecador que está aquí. Y estaba el publicano ahí, me imagino, en un rinconcito ahí llorando. Mira que no soy como este hombre pecador. Es un publicano. Y aquí está de hipócrita orando, creyendo que tú le vas a escuchar. Pero yo, Señor, tú sabes que yo oro y ayuno todas las semanas. Sabes que pago mis diezmos con fidelidad. Sabes que no hay otro personaje más grande como yo. Esa era la oración del fariseo. Y la oración del publicano era lo contrario. Él decía: Señor, soy un gran pecador. No merezco estar aquí en tu templo. Pero, Señor, tú sabes que te necesito. Perdóname. Límpiame la maldad que hay en mi corazón, Señor. Reconozco que soy pecador, perdóname. Y se golpeaba, dice la Biblia, hermanos, el pecho en un acto, hermanos, de dolor por haberle
haber ofendido a Dios. Y el Señor Jesucristo dice en la parábola que después, más bien hace una pregunta, dice: ¿quién cree ustedes que salió justificado del templo para su casa? ¿El fariseo, que se ufanaba de su religiosidad y de su santidad que realmente no existía? ¿O el pecador que reconocía su pecado, se humilló y le pidió perdón a Dios? La respuesta es obvia: el pecador que se arrepintió. A él oyó Dios, gloria al Señor. Pero digo esto por esto, hermano, porque fíjese, estos hombres se creían la crema innata de la espiritualidad dentro de la nación de Israel. Sin embargo, no pudieron entender que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Lo entendieron los publicanos, lo entendieron, hermanos, las mujeres pecadoras, lo entendió el mundo pecador. Sin embargo, aquellos que estaban en la cúspide, según ellos, de la espiritualidad, hermanos, no entendieron, no conocieron el tiempo de la visitación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y al contrario, cuando ellos ven el milagro de Cristo al sanar, al liberar a este hombre y sanarlo, porque aquí hubo un doble milagro: lo liberó de la esclavitud del demonio y también lo sanó. Vienen ellos de espirituales y una teología tergiversada dice: este no echa fuera a los demonios por Dios, sino que este echa a los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Hermano, ¿hasta dónde puede llevarnos una ceguera religiosa? ¿Hasta dónde puede llevar? Fíjese, es una obra también demoníaca, hermano, porque ahí no tengo aquí tiempo para hablarles de las ataduras intelectuales demoníacas. Pero hay, a través del intelecto, a través de creencias, a través de filosofías, a través de conceptos, también obra demoníaca en la mente de los intelectuales. Y aquí podemos ver, hermanos, que estos hombres que se consideraban los más espirituales estaban atribuyendo la sanidad y la liberación que Jesús hizo de este hombre que estaba atado por el diablo, lo estaban atribuyendo a Satanás. Y entonces, dice Jesús, sabiendo el pensamiento de ellos, les dijo: esto es ilógico, la acusación que ustedes me están haciendo es ilógica por esto. Y les pone un ejemplo. Les dice: todo reino que se divide entre sí mismo cae, no permanece. Y además de eso dice: si ustedes me acusan de que yo he hecho a los demonios por a quien ustedes adoran, también es ilógico, porque ¿cómo es que Satanás está socavando su propio reino? No tiene lógica. Es como que usted quiera tener su casa en pie, pero usted comience a dinamitar los fundamentos de su casa. Sería ilógico decir: bueno, yo quiero una casa segura, este es mi hogar, yo quiero tenerlo seguro, pero al mismo tiempo esté poniendo alguna dinamita en los fundamentos de su casa. Es ilógico. Entonces, vean hasta dónde tenían perturbado el entendimiento los fariseos al atribuirle a Jesús las obras, sus obras, a las obras demoníacas. Y aquí viene la maldición. Dice Jesús: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo hacen vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y vamos a saltarnos al versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea, el Señor emitió aquí una sentencia. Todo aquel, dice el Señor, que blasfema contra el Espíritu. Ahora, ¿cuál es la blasfemia entonces contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón? Y la persona queda bajo maldición eterna. Yo he escuchado muchas versiones acerca de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es claro cuando lo vemos en el contexto. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle las obras de Dios al diablo. Cuando una persona, hermano, es visitada por alguien y le habla de Cristo y le dice, mire, usted necesita que el Señor lo ama, el Señor quiere perdonarlo, el Señor quiere librarlo de esa condición, y esta persona menosprecia a aquel que le lleva el mensaje de Cristo y dice, estos locos endemoniados que andan ahí predicando a Jesús, ¿sabe lo que está haciendo esa persona? Está adversando la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No es el hermano que va con su Biblia a compartirle de Cristo a otra persona, sino que él va con el acompañamiento del Espíritu Santo. Amén. Y no es a la hermana o al hermano a quien rechazan, sino rechazan al Espíritu Santo. Y hay personas que rechazan simplemente la obra del Espíritu a través de alguien que les habla, que les ministra. Pero hay personas que van más allá de eso, hermano. Como los fariseos. Los fariseos bien habían dicho, bueno, mire, no creemos que Jesús es el Hijo de Dios y estas obras que Él está haciendo no las creemos, simplemente. Pero ellos fueron más allá. Ellos dijeron, ni creemos en Él y creemos también que las obras que hace son obras de Belcebú. Hermano, esas son palabras mayores. Atribuirle la obra de Cristo, la obra del Espíritu, la obra de Dios. Los que dicen que la Biblia, hermano, no es palabra de Dios, sino que es palabra de Satanás o de demonios, o que son anécdotas, o que son historietas, como algunos han dicho. La palabra es escrita por el Espíritu Santo, amén. El escritor de la Biblia es el Espíritu Santo, hermano. Y cuando alguien le atribuye la palabra de Dios a entidades de las tinieblas, amado hermano, lo que están haciendo es adversar al Espíritu. Y cuando se adversa al Espíritu Santo, amado hermano, el hombre cae bajo una maldición, porque Jesús dice en otro pasaje paralelo a este, dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. O sea, la persona queda completamente, hermanos, bajo maldición. Así como Satanás está bajo maldición. Satanás no se puede convertir, hermano. Ya no tiene remedio, ya no tiene esperanza. De la misma manera, una persona que le atribuye las obras de Dios a Satanás cae bajo maldición. Y la cuarta realidad con la que finalizo acá. Entonces Jesús nos explica, hermanos, cómo Él pudo liberar y sanar al endemoniado que le trajeron. Y vea cómo lo explica Él, y lo explica para que usted y yo lo entendamos. Mire cómo lo explica, dice, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. O sea, los demonios únicamente van a responder a la autoridad de Dios. No hay otra forma, no hay otra fórmula. Ellos van a responder, ellos van a obedecer, ellos van a irse, ellos van a huir. La obra del enemigo va a ser desarticulada, las cadenas van a ser quebrantadas, la opresión, hermanos, va a ser destruida únicamente por el poder de Dios, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
Entonces aquí el Señor nos está explicando cómo es que Él pudo echar el demonio y sanar al hombre endemoniado. Y lo hace, hermanos, de manera simbólica o una especie de parábola. Dice, hay un hombre fuerte. Para poder saquear la casa, es decir, para poder sacar lo que hay dentro de su jurisdicción, dentro de su propiedad, es necesario que antes, dice, sea atado primero. Y cuando es atado, es decir, cuando se vuelve inoperante la autoridad de ese hombre fuerte, entonces podemos sacar o recuperar lo que ha saqueado, porque la palabra saquear significa, hermanos, traer cosas que se han robado de otros para hacer pertenencia mía. Todo aquel que le roba a un vecino, le roba a otra persona y se lo lleva a la casa y dice, no, esto es mío, me pertenece. Eso se llama saquear. Robarlo de otro y hacerlo mío. Entonces dice, y eso es lo que hizo el diablo. Las almas de los hombres no son del diablo, hermano. Su alma no es del diablo, es de Dios, porque Dios nos creó. Dice la Biblia que a imagen y semejanza de Dios nos creó. Somos pertenencia de Dios, pero el diablo, hermano, con su mentira robó las almas. Las cautivó en el pecado, las llevó, hermanos, a ser parte, es decir, es un saqueo. Pero no saqueo el chiquitito, ¿verdad? Sino que aquí el diablo robó las almas y dijo, no, las almas no son de Dios, sino son mías. Me pertenecen a mí. Este es mi patrimonio. Pero Jesús dice, hay que atar al hombre fuerte para quitar lo que él se ha robado, para recuperar lo que él ha robado. Entonces lo que hizo Jesús fue precisamente atar al demonio que tenía atado a ese hombre para liberarlo y para sanarlo. Ahora, eso significa, amado hermano, que una autoridad superior a la autoridad que tiene un demonio o que tiene una potestad o que tiene un gobernador de las tinieblas, tiene que aparecer, tiene que intervenir para que las obras de las tinieblas se vuelvan infructuosas. Y es ahí donde, amado hermano, usted y yo, mire, usted y yo tenemos las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del diablo. Cuando usted se levanta en el nombre de Jesús, hermano, y a esto quiero invitarlo para que usted se llene de esta palabra, porque a lo mejor el diablo le ha robado paz, le ha robado gozo, le ha robado su esposo o su esposa, le ha robado, hermano, sus hijos, le ha robado la salud y cualquier otra cosa, le ha robado sus bienes, le ha robado su trabajo, cualquier otra cosa que el enemigo haya robado en su vida. Usted y yo tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús para atar, para volver inoperante la obra del diablo, hermanos. Y cuando la obra del diablo en su vida o en la vida de alguna persona ser amada, ahí alrededor de su vida, su familia, amado hermano, recibe esa autoridad por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, entonces es cuando el diablo tiene que devolver lo que se robó. Usted tiene que recibir la salvación. Usted tiene que recibir la sanidad. Usted tiene que recibir, hermano, el gozo de Dios. Usted tiene que restaurar su matrimonio. Tiene que restaurar la vida de sus hijos. Tiene que restaurar su salud. Hermano, todo aquello que el enemigo haya tocado, hermano, usted y yo en el nombre de Jesús lo vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que cuando atamos al hombre fuerte, cuando volvemos inoperante el poder que está obrando allí, hermano, en esa esfera de nuestra vida, entonces es cuando nosotros vamos a ver el milagro que este hombre vio delante de Jesús, cuando Jesús lo liberó y lo sanó. ¿Puede usted imaginarse qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Cómo se habrá ido para su casa, hermano?
completamente nuevo, amén. Libre, aleluya, libre, sano. Ahora puedo ver, ahora puedo también hablar, ahora me gozo en lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermano, aquel hombre recuperó todo lo que el diablo le había robado. Probablemente le había robado su familia, le había robado además de la salud, hermano, el gozo, la paz de su alma y muchas cosas más. Pero cuando el nombre de Jesús, hermano, se levanta contra el poder de las tinieblas, el diablo tiene que someterse y huir en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos la autoridad para deshacer, hermanos, las obras del diablo. Ya no es tiempo de que estemos metidos en la cueva como Saúl, hermanos, y su ejército, que tenían gran miedo a los gigantes que estaban ahí. Es tiempo de que en el nombre de Jesús usted y yo nos levantemos para atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. No hay demonio que no se pueda someter a la autoridad de Cristo. No hay poder de las tinieblas que no pueda, hermano, someterse a la autoridad del Hijo de Dios. Y la iglesia de Cristo somos los llamados, hermanos, para deshacer las obras de las tinieblas ahí en su colonia, ahí en su hogar, ahí donde estamos moviéndonos, hermano, en este país. Hay poderes de las tinieblas que están operando, pero el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor amado, en esta hora, por darnos la oportunidad, Señor, de poder proclamar, mi Dios, tu palabra gloriosa. Las obras de las tinieblas, Señor, tendrán que huir. Las obras de las tinieblas tendrán que retroceder. Las obras de las tinieblas tendrán, Señor, que ser quebradas, rotas, inoperantes, en el nombre de Jesús de Nazaret.